Bien, el estudio de hoy será sobre el rosario. Y para comenzar quiero leerles un poquito un extracto sacado de una biblioteca y que tiene directa relación con este asunto. Y se llama el trocito este que acabo de sacar justamente el rosario. Y explica lo que el rosario es. Y dice así: el rosario es una sarta de cuentas o cordón con nudos utilizados para contar oraciones. El término también se aplica a las oraciones mismas. Los rosarios se emplean en muchas religiones: el budismo, el hinduismo, el islam y el catolicismo. Se asocian más a menudo a los católicos. Dentro del cristianismo mundial, es decir, bueno, hay una diferencia ahí, que los católicos no son cristianos, pero bueno, siempre les dicen que son cristianos. Y también son utilizados por algunos anglicanos, así como también por algunos ortodoxos, que quien casi de forma exclusiva lo usan de forma monástica. En la práctica católica, el rosario es una cuerda con cuerdas ensartadas que se cierran en forma de círculo. Se abre a una cuerda pequeña con 3 cuerdas y de la que pende un crucifijo, y al acabar cada decena. El rosario tradicional consiste en 5 grupos de cuentas, disculpen, llamados decenas, cada una de las cuales se componen de una cuenta grande y 10 pequeñas. En las cuentas grandes se reza el Padre Nuestro y en las cuentas pequeñas el Ave María. Al acabar se recita la doxología o gloria a Dios, y mientras se reza la oración, la persona que dirige el rosario puede invitar a meditar sobre una serie de pasajes del Nuevo Testamento, a los cuales le llaman misterios del rosario, de las vidas de Cristo y de su madre. Las expresiones de estas meditaciones es opcional. De acuerdo con la tradición, la invención del rosario se atribuye al teólogo español Santo Domingo de Guzmán al principio del siglo XIII, que no existe prueba, por supuesto, de esta afirmación. Lo que sí existe es una historia, para mi gusto inventada, de que este tal Santo Domingo había tenido la visión o la visita de un ángel, quien le habría dicho que le iba a enseñar a rezar el rosario, lo que demostraría que este caballero nunca leía la Biblia. En el Islam, el rosario lleva de 33 a 99 cuentas de color ámbar, y su práctica consiste en contar toda la serie para recitar los 99 nombres más hermosos del Dios Alá, según el Corán. Los rosarios hindúes y budistas se componen de 108 y 112 en el budismo japonés. En el budismo, las 108 cuentas simbolizan los 108 pecados o fallos que tiene la humanidad completa. En el jainismo también se emplean un rosario, y este tiene 150 cuentas. Bueno, eso sería más o menos lo que decía este asunto del rosario. Bueno, la religión católica es la Babilonia, o la ramera madre de todas las rameras, la futura religión ecuménica del anticristo. Hoy revisaremos uno de los numerosos ejemplos que anuncian al hombre lo que es en realidad esta religión. La religión católica tiene algo más y quiere ser única y mundial. Y para lograr este objetivo, esta se dedica justamente a adoptar cualquier tipo de costumbre de religiones paganas, para así adherir a toda esa cantidad de gente
como adeptos, aunque ellos sigan practicando su adoración a demonios o lo que sea. Pero mientras ellos se autoproclamen católicos, ellos se quedan tranquilos. Por eso es que el Vaticano adoptó el rosario, que es un elemento pagano usado por muchas religiones paganas del antiguo tiempo, como en Chipre, en Situm, donde se encontró un medallón que tiene grabado un círculo de cuentas. Este rosario fue usado en el culto a la diosa Astarte, digo, la diosa madre. Esto 800 años antes de Jesucristo. Este mismo rosario se deja ver en monedas usadas en Fenicia. En el Islam, como dijimos anteriormente, otras religiones no cristianas usan un rosario de 33 y 99 cuentas de color ámbar. En Roma antigua, que siempre será pagana como hoy y lo será siempre, las mujeres se adornaban su cuello con un monilé, que era justamente una clase de rosario y se usaba como adorno y como una forma de decoratorio de sus oraciones, digo, de recordatorio de sus oraciones en sus religiones paganas. Los rosarios hindúes y budistas tienen 108 cuentas y 112 en el budismo japonés, como dijimos anteriormente, y las cuentas simbolizan los pecados de la humanidad. Los maníes también tienen uno con 150 cuentas. Son tantas las religiones paganas que tienen un rosario que es innegable, pues hasta la religión católica lo admite. Y esto está justamente descrito en una enciclopedia católica. Dice esta enciclopedia católica, abro de comillas, en casi todos los países nos encontramos con algo similar al rosario para contar las oraciones, cierre de comillas. Eso concuerda con lo que le acabo de decir yo, que la religión católica simplemente hacía lo mismo que hacía el Imperio Romano. Dejaba que la gente siguiera orando a sus dioses mientras que ellos también le rindieran culto a los dioses de ellos. Los católicos hacen lo mismo. Los católicos enseñan que en el siglo XIII el teólogo español Santo Domingo de Guzmán, oye, para ser teólogo hay que leer la Biblia en primer lugar, pero bueno, fue el que introdujo el rosario en la religión católica. Pero como leímos anteriormente, no existe documento alguno, no existe prueba que pueda corroborar eso. El Papa León X aprobó el rosario en la religión católica oficialmente el año 1520. El Señor Jesucristo nunca usó el rosario, aunque en ese tiempo existían cientos, si no decir miles, de religiones paganas que usaban un rosario. El mismo Señor Jesús enseñó a hablar con el Padre y advirtió, más bien dicho, prohibió rezar, porque rezar significa repetir. Repetir es sinónimo de rezar. Jesús enseñó a hablar y hablar es sinónimo de orar. Orar es hablar. Los discípulos de Jesucristo le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a hablar con el Padre. La Biblia lo dice de esta forma: Señor, enséñanos a orar con el Padre. Y Jesús le enseñó a orar. Esto lo puede encontrar usted en Mateo, en el capítulo 6, versos 7 y 8, donde dice, Jesucristo hablando aquí, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues ustedes semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Es decir, Jesús está diciendo, cuando habléis con el Padre, no uséis rezos como lo hacen los países no judíos.
que piensan que por sus rezos serán oídos. O sea, Jesús está prohibiendo rezar. ¿Qué haces tú, si eres católico y escuchas esto? ¿Qué haces tú rezando? Si Jesucristo enseñó a orar y prohibió rezar. Si el Señor quisiera que se adoptara el rosario, habría enseñado a repetir o rezar. Pero Él prohibió esto tajantemente, pues nadie le preguntó por repeticiones de oraciones, por, porque los judíos no rezan, ellos oran. Pero Jesús advirtió para que sus seguidores no adoptaran esta costumbre pagana. Ahora, ¿por qué Jesús cree usted que habrá prohibido rezar, es decir, repetir oraciones? Por un asunto muy simple. Porque rezar, repetir ya sea un sonido, repetir ya sea un sonido de vocal, o una palabra, o una oración, eso es un mantra. Y un mantra tiene un significado más que pagano, un significado maligno. Mire usted el significado que tiene mantra en esta enciclopedia. Dice así: mantra en sánscrito es un instrumento de pensamiento. En el hinduismo es una frase u oración mágica. En su acepción original, el término significaba un himno védico, la invocación Gayatri al sol, cantada al amanecer. Es el mantra védico más popular, aunque mientras de diversos tipos de acompañan cada ritual, por ejemplo, en el hindú, pidiendo o apremiando al dios a dar la bendición deseada. Se cree que los mantras del Atharva Veda tienen el poder de la magia negra y que actúan sobre un amigo o enemigo. Los mantras tántricos cambian estos dos aspectos invocando a dioses mientras conjuran poderes mágicos a través del poder de la palabra. Ese es el motivo por el cual el Señor Jesucristo prohibió terminantemente caer en repeticiones, porque atraerían espíritus, atraerían demonios. El culto a la diosa madre tenía su rosario, y este culto a la diosa madre, conocido hoy por el culto a María, la madre de Jesús, de esta forma esta religión babilónica continúa viva esta adoración, pero disfrazada de cristianismo. Miremos por ejemplo al Papa. Su vestimenta, desde su gorra, es pagana. Su sotana tiene dibujos del dios Sol. Los miles de dioses y diosas se conocen hoy por santos y santas, que supuestamente están en el cielo e interceden por ellos. Más de 1.000 millones de personas están clamando por ayuda e intersección a una muerta que no les puede oír, y a un montón de santos que son gente muerta y no están en el cielo. La mayoría de ellos pues están en el infierno, porque la Biblia dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que un idólatra no entra en el reino de los cielos? Bueno, Primera de Corintios en el capítulo 6, versos 9 y 10 dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué te parece eso? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, quiero que pongamos un poquito de atención a lo que dice, por ejemplo, en segunda de Juan, en el capítulo 1, desde el verso 9 al 11. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, que si hacia ti viene alguien que no tiene la enseñanza que dice la Biblia y quiere que tú creas en lo que él cree y tú aceptas eso, entonces, querido amigo, estás siendo partícipe del pecado que esa persona está haciendo. Estás ofendiendo a Dios. Eso de que cuando un evangélico va a alguna parte donde hay ¿cuánto se llama? Un indígena, un indio, y quiere hacer una ceremonia espiritista, porque a los dioses que él cree, y como esa persona educada va a dejar que ese indígena le haga esa ceremonia, él está ofendiendo a Dios. Yo simplemente digo, yo soy cristiano y no puedo participar de estos asuntos. Así que me hago a un lado y vuelvo más rato y punto. Y eso con mucha educación. Ahora, rosarios y cuentas de oración de todo el mundo podemos ver. Por ejemplo, el mundo siempre ha tenido una manera de orar, pero nadie se fijó que todos compartían un mismo rosario para hablar con Dios. Mira, para hablar con Dios. ¿Dónde la viste? Es durante cientos de miles de años hemos alabado, clamado, orado al cielo en búsqueda de Dios, de ser escuchados, de nuestros ruegos, peticiones, y por eso no es de sorprender que las religiones con más adeptos a nivel mundial comparten algo en común. Tenemos un cordón de oración. ¡Ay, qué bonito! Los rosarios en la religión del mundo. En muchas religiones hay devociones en las que unas jaculatorias se han de recitar en un determinado número de veces. En la antigüedad, para poder contar el número exacto de las plegarias exigidas, se adoptó por forma una cuerda con tantos nudos como veces se tenía que repetir el rezo. O sea, repetir lo repetido. Así que a los objetos de contar jaculatorias le llamaremos cordones de oración, ya que cada religión tiene su suyo propio, con un nombre distinto, pero es lo mismo, como diferente número de cuerdas con distintas invocaciones para repetir, que significa rezar. El Japón o el cordón de oración de la India. Digo, el Japón, el japa, me da el japa o cordón de la India. Por antigüedad, nuestro camino del análisis de los cordones de oración o rosario nos llama la atención que en el siglo XIII a.C., en la India, donde las religiones del hindú se localizaban desde hace más de 3.000 a 4.000 años, en su lengua, sánscritos nombraron a su cordón de oración japa mala, el cual por su etimología procede de la palabra japa, que significa murmurar oraciones, y mala, que se traduce como guirnalda, dando en conclusión la traducción literal guirnalda para la oración.
Cuando los romanos vieron por primera vez las cuentas utilizadas por los hindúes, se equivocaron al escuchar el japa en lugar de japa, por lo que al traducirlo del sánscrito pasó a guirnalda o rosa, lo que trasladado al latín se convirtió en rosarium o en inglés rosari, lo que nos podría decir que quizás el Husu o Malá puede haber sido fuente de inspiración para el rosario que hoy utilizan los mal llamados cristianos católicos y los musulmanes. En un sentido descriptivo, mala o japa mala es una sarta de 108 cuerdas esféricas, generalmente de madera, usadas en el hinduismo, el budismo y el sijismo para recitar mantras. ¿Se da cuenta? Para recitar mantras o el nombre de los nombres de una deidad, de un dios, que nosotros sabemos que son demonios, pero ellos le llaman dioses. Todos los cordones de oración en Oriente. Este cordón recibe diferentes nombres en el Oriente. Por ejemplo, Jusu Nenju en japonés, Malá o Japá, Japá Malá en sánscrito o Malaví en tibetano. No obstante, pese al nombre, pese a las características similares, su casi siempre son 108 cuentas y su composición de 3 o 9 fibras realizado generalmente en semilla o madera. La diferencia en la cantidad de los hilos en la confección del japa varía su significado. Así pues, si el hilo de la japa mala tiene 3 fibras, simboliza la triple joya budista, la meta del Buda, la doctrina de Dharma y la comunidad espiritual Sangha, mientras que en el caso en que el hilo contenga 9 fibras, sería una referencia al Buda y sus 8 grandes discípulos, o llamados bodhisattvas. El mala hindú se hace con madera de sándalo o de tulasi digo, pero puede ser de otra clase de madera o simplemente de semilla de rudraksha, algo así se pronuncia. Lleva un nudo entero entre cuerdas y hasta las primeras 8 se separan atando un hilo entre las octava y la novena cuerda hasta formar un total de 60 a 100 cuentas. Esta es la versión que podemos ver más comúnmente en los seguidores del yoga o diferentes corrientes holísticas que han llegado al occidente. Por su parte, en Japón, las diferentes escuelas budistas tienen diferentes usos para el Jusu, que es el rosario de ellos, pero uno de sus usos principalmente es para contar las oraciones o las postraciones. También es un símbolo de identificar, que identifica, digo, al que lo porta, como alguien que sigue el camino budista. Cada escuela de budismo tiene su propio estilo de Jusu o rosario. Estos pueden realizarse con huesos, cristales, madera de árbol de bodhi, corales o cualquier otra cantidad de material, teniendo usualmente eh, 108 cuentas representando los 108 deseos terrenales o pecados de la humanidad. El rosario japonés, el Jusu Michirin Shu o cordón de oración japonés, tiene 108 en los lazos con 5 bordas, 3 de un lado y 2
del otro. Además de 108, hay varias cuentas especiales. Dos cuentas mayores representan al Buda Sakyamuni y al Buda Tao. Cuatro cuentas más pequeñas en el lazo principal representan los cuatro Bodhisattvas del debajo de la tierra, y el Jusú también representa al individuo. Las borlas representan nuestras cabezas, brazos y piernas. Estos nos recuerda que estamos hechos de 108 deseos. Hay varios estilos de Jusú o rosario usado en Nichiren-su. Estos estilos varían en las borlas. El primero es usado por los seguidores laicos y tienen 5 borlas con borlas del lado de cada uno de sus extremos, digo, disculpen. El segundo es utilizado por sacerdotes y tiene un lazo con adornos sobre las bolas en los extremos, y el tercero tiene borlas como el primero, pero son muchos más largas que el anterior. El tercer estilo es utilizado por los sacerdotes para realizar bendiciones especiales llamadas bendiciones Quito. Ahora, el rosario tibetano. Mientras que el malabaudista o malabi, empleado principalmente en las escuelas tibetanas para la recitación de mantras, que son rezos, presenta 3 divisiones marcadas en las cuentas, 27 cuentas y 4 y 81, dividiéndolos en 4 partes exactas. Asimismo tienen una cuenta más grande o gurú, que es en donde inicia y termina el malá. Al final de esta malá pueden tener una serie de filamentos o 2 cuentas, una redonda y una cilíndrica, que representan la sabiduría de todos los budas y la vacuidad de todos los fenómenos respectivos. De hecho, así como lo veremos más adelante, al igual que otras doctrinas en la práctica moderna, se ha desarrollado un modelo mucho más práctico de cargar denominado Sumeru Malá, que es un cordón de solo 27 cuentas que se puede rezar reiniciando siempre por la derecha en 4 rondas hasta dar el total de 108 repeticiones. Acuérdense que Jesús prohibió repetir. Ahora, el rosario malá tibetano, mientras que el malá... no sé, ya lo habíamos leído. El sijismo y los rosarios. Avanzando en el tiempo, el grupo étnico Sikh o Sikh, seguidores del sijismo, una religión monoteísta que tuvo origen durante el siglo XV en la región de Punjab, dentro del subcontinente indio, también emplea una visión del japa con 2 cordones a la mitad del círculo formado por el cordón en cada extremo de este. El término al que se le dice Sikh tiene su origen en la palabra del sánscrito leído como Sidya, que significa estudiante, y leído Sikha, Siksa, que se traduce como instrucción. Un Sikh vive de acuerdo con el Sikh Reat Mayada, o el código de conducta de los Sikh, siendo esta una rama casi extinta o étnica del hinduismo moderno. Los nombres son bastante extraños y es difícil de pronunciarlo porque no sé cómo se pronuncian en realidad. El rosario de Tabiz del Islam. La gracia de la cercanía de las diferentes culturas orientales, muchas religiones tendrían similitudes, así pues, una que no
se escapa de esto es mediante la cercanía que tiene el Islam, quienes son con el Taisbí o el Masba'a o Misba'a, se suman a las religiones o creencias que cuentan con un cordón de oración o llamado rosario por nosotros. En esta oportunidad su rosario también inspira en el Malá de la India, digo, inspirado en el Malá de la India, parece ser haber sido implementado primeramente en Irán, después donde se extendió por en el mundo islámico medieval. Así pues, el tasbih en general se trata de un cordón circular de 33 o 99 cuentas rematadas por una bola, digo, una borla, se utiliza habitualmente para practicar el dikí o invocación repetida dirigida a Dios. El número de sus cuentas tiene relación con las recitaciones de los 99 nombres del Dios Alá y es también parte de las portaciones de las advocaciones que los practicantes del Islam poseen. Ay, el Rosario Católico. Años después, caminando cada vez más a la modernidad, se da como también sabemos los orígenes del Rosario Católico, entrelazado tradicionalmente con la antigua oración del Oriente y del Occidente cristiano. El Rosario tiene sus raíces en el siglo IX, cuando al modo de honrar a María, la Madre de Jesús, en Oriente comienza a ser conocido en el occidente, compuesto por 150 cuentas y nombrado como Rosarium en, eh, en el idioma latín, que significa corona de rosas. En un principio el rosario era recitar los 150 salmos de la Biblia. En los monasterios se solían recitar los 150 salmos, así como lo hacían los judíos en el breviario monástico. No obstante, los fieles que no eran sacerdotes ni monjes no pueden seguir esta devoción porque en su mayoría no saben leer. Se les enseñó una práctica más sencilla, la de recitar 150 Ave Marías. Esta devoción tomó el nombre de Salterio de la Virgen. Hay que resaltar que hasta el Concilio de Trento en el año 1545 y 1563 la Ave María era más corto que en la actualidad. Fue la batalla de Leopanto en el año 1571 la que causó que la Iglesia Católica celebrara una fiesta anual al rezo del Rosario, ya que el Papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos y la intercesión de la Virgen María mediante el rezo del Rosario. No debería llamarse cristiano, mariano debería ser, sigue a María. La fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero se llamaba Nuestra Señora de la Victoria, pero el Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad de aquella situación y le llamó Nuestra Señora del Rosario. Tradicionalmente el rosario contempla 3 series de misterios. Cada misterio se compone con un nombre determinado de la vida de Jesús y María. Los lunes y jueves estaban dedicados a los misterios gozosos o de gozo de martes y viernes a los dolorosos y los miércoles, sábados y domingos a los gloriosos. Hasta el 16 de octubre de 2002, cuando San Juan Pablo II incorporó al rosario los llamados misterios luminosos o de luz, compuesto por el bautismo de Jesús en el río Jordán, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración de Jesús y la institución de la Eucaristía.
Puede decirse entonces que en los misterios gozosos se medita la infancia de Jesús, en los misterios luminosos su predicación y vida pública, en lo doloroso su pasión y muerte, y en lo glorioso en su resurrección. Así pues el cántico recuerda la vida y enseñanza de Jesús a través del rosario, mismo que se ha vuelto con el paso de los años parte de la indispensable antes de salir de casa. Aún así, pese a la fácil portación del rosario, podría optarse por una versión mucho más pequeña y fácil de usar, como lo son los decenarios o denarios, que son un cordón con 10 cuerdas y una cruz que se utiliza desde hace muchos años como herramienta de ayuda a rezar o a aprender a orar, diseñado para rezar durante todo el día por la calle, en el trabajo, en la escuela o en cualquier momento libre que se coloca en la muñeca. El rosario protestante, por Dios, el rosario protestante o comboschini. No obstante, como suele suceder con el paso de los años y de las decenas de años, algunas creencias y corrientes circunstancias similares de las culturas orillan a la transfiguración o de creencias. Esto pasó en la Iglesia ortodoxa y católica, que se separaron definitivamente en el año 1054, generando en una diferencia notoria en sus rosarios, ya que en la Iglesia ortodoxa es distinto que el de la católica. Tradicionalmente se dice que su uso comenzó en tiempos de Abad San Atón y los padres del desierto del siglo IV. Bueno, ¿para qué vamos a leer todo lo referente a esto? Porque ya a mí no me interesa tanto estar leyendo. También aquí tenemos otro rosario que es el irlandés. Finalmente entramos en el año 1600. Se crea el rosario irlandés, una desviación del denario católico, que es un denario que fue usado en Irlanda en la época en que los objetos religiosos fueron prohibidos en la rebelión irlandesa del siglo XII, por ahí por el 1641, por los atentados entre la corona inglesa asociada e Irlanda y su diferencia de corrientes entre católicos y protestantes. Esta modalidad del rosario es fácil de esconder y permitía a los devotos católicos orar por medio temor de ser sorprendidos, ya que en vez de decenas cerradas como el católico, es una tira larga que indica a un aro y concluye en una cruz. Bueno, ya estoy un poquito hastiado de tanto leer tanta. Los cordones griegos para meditar. Ay, Dios mío. En cada nudo. Sí, al final es lo mismo, hermano. El impacto de los rosarios en la región del mundo. A ver, este aquí dice: 8 grandes rosarios, 3 religiones y un significado cultural de casi 4000 años de historia del ser humano, y un solo hito común, una cuerda de oración, y es que sin duda las grandes religiones comparten las costumbres de repetir el nombre de Dios. Por Dios. Por fin terminé de leer ese documento que ya me tenía hastiado. Bueno, el asunto de lo que yo quería hablar, después de dar toda esta información, discúlpeme si lo aburrí, pero era necesario dar esta lectura de todos estos documentos que pude buscar, porque la razón de este estudio es justamente demostrarle a usted que lamentablemente hay muchas religiones, digo muchas religiones, de hecho todas las religiones siguen a hombres y no siguen a Dios. Las religiones siguen a los hombres y no a Dios. El que quiere seguir a Dios lo sigue a través de su palabra, que es la Biblia. Eso lo tenemos más que claro todos los que son realmente cristianos. Ahora, seguir la palabra de Dios significa
leerla, estudiarla, vivirla, predicarla, enseñarla, respetarla, protegerla. ¿Me entiendes? Eso significa. Y vemos que en esta palabra de Dios, que es la Biblia, el propio Dios hecho hombre, Jesucristo, le prohibió a sus seguidores usar rezos, les prohibió repetir oraciones, le prohibió caer en esa conducta porque en aquel tiempo ya existían miles de religiones que usaban rosarios a los que le llamaban de las distintas formas como estuvimos revisando anteriormente, que al final es todo lo mismo, es repetir un mantra. Los mantras, amigo mío, lo que hacen es que tu mente se vaya vaciando. Cuando una persona se pone en una posición y comienza a repetir un mantra que puede ser un ruido, como ¿ah? O como hacen los budistas, aum, 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 y toda esa estupidez. Cuando hacen eso, algo repetitivo, tu mente sufre algo, tu mente se va abriendo, tu mente va quedando vacía, va haciendo espacio, espacio espiritual. En ese espacio se puede meter a alguien que no va a ser Dios, amigo mío. En ese espacio se mete a alguien que no es Dios. Por eso que hay gente de religiones extrañas por ahí que caen en la meditación y se ponen a meditar porque empiezan a repetir un mantra y después tú puedes ver que después de media hora, una hora, esa persona hasta incluso se levanta 10 centímetros sobre el suelo. ¿Ah? Y es espectacular. Tú dices, oye, mira, está sentado y está a 10 metros del suelo, a 10 centímetros del suelo, digo, o a 1 metro del suelo. ¿Y por qué crees tú que se levanta? ¿Ah? ¿Quién crees tú que levanta al hombre de ahí del suelo? Un espíritu, pues, amigo. Un espíritu. Un espíritu que llegó porque él lo llamó con el mantra que repitió. Por eso que en las religiones paganas suelen ocurrir esas cosas. Por eso que el yoga, ese que se ha hecho muy popular hoy en Occidente en estas últimas décadas, cada posición que la persona toma es una posición para llamar a un espíritu determinado. ¿Me entiendes? No estás haciendo un ejercicio para tener tu cuerpo sano. Sí, es cierto, lo sé. Sé que hay gente que esos ejercicios y esas posiciones le ayudan al cuerpo. Pero viejo, estáis llamando espíritus. Si estáis enfermos, hay espíritus inmundos, hay espíritus del diablo que sanan enfermedades. Yo he conocido gente a la que le he hablado de Dios que ellos mismos me han dicho que ellos han llevado a sus hijos, a sus hijas, a un brujo que los ha sanado de una enfermedad determinada. Y me han preguntado, pero esa persona, yo vi que mi hijo estaba enfermo y esa persona lo sanó y lo sanó, los doctores no lo sanaron. Sí, está bien, yo sé, pero son espíritus del diablo, pues viejo. Ese niño o niña quedó a merced de un espíritu que va a reclamar lo suyo. Los espíritus inmundos y los demonios te pueden sanar de enfermedades, te pueden enfermar, te pueden dar visiones del futuro y del pasado y del presente, te pueden hacer adivinar un montón de cosas, te pueden dar muchas cosas, pero cada cosa que te dan, ellos te van a exigir algo, quieras tú o no quieras. Si tú recibes lo que ese espíritu te da, estás obligado a darle lo que ellos te pidan. Y lo que te van a pedir no tiene fin de tiempo, es eterno. Por eso tienes que tener cuidado.
Como dije anteriormente, la estrategia de la religión de Roma en adoptar el rosario fue porque ellos se dieron cuenta que a lo largo del mundo eran miles las religiones distintas, diversas, que todas coincidían en una sola cosa, que tenían un rosario, tenían un cordón de cuerda con lo que contaban los mantras, las oraciones, como ellos le llaman, que son repeticiones de sonidos, de letras, de palabras o de oraciones. ¿Ya? Y por supuesto que lo adoptaron. Y no lo adoptaron porque ellos dijeron, ¡oh, qué buena onda esto! Me sirve para poder hacer mis rezos. No, lo adoptaron por estrategia, hermano. Lo adoptaron porque esa estrategia les va a servir ahora muy pronto cuando se declare la religión única del mundo, en la que van a estar metidas todas esas religiones paganas que son eh, los adventistas, los testigos de Jehová, ¿ah? Los mormones, algunos judíos, eh, no van a faltar, por supuesto, algunos evangélicos que se van a meter ahí, porque ya hay algunos metidos, y un montón de religiones más que se van a unir a la gran ramera Babilonia. Dice la Biblia que la gran ramera Babilonia es la madre de todas las rameras. Una iglesia que se llame iglesia cristiana o evangélica, como esas que lo único que hacen es pedir plata, esa es una iglesia ramera. ¿Por qué ramera? Dios le llama a una persona ramera, sin importar su sexo, sino porque está vendiendo algo que es precioso. Una mujer vende su cuerpo, que es precioso, un cuerpo que se lo dio Dios a ella para que ella disfrute de el sexo con su cuerpo, con el hombre, con su marido, con el hombre que ella quiera. El solo hecho de vender algo que Dios le dio, que es su cuerpo, algo tan íntimo, es prostituirlo. ¿Ah? La palabra por eso se llama prostituta. Es prostituirlo, es ensuciarlo, es bajarlo de la categoría de algo tan íntimo y precioso a algo tan bajo y tan cotidiano y sucio y ensuciarlo, hermano. Es como profanarlo, ¿me entiendes? Por eso que Dios le llama a la actitud que un cristiano tiene, por ejemplo, de ir a un templo donde hay un ídolo y hacer una oración que hace la gente que está ahí, ese cristiano se está prostituyendo, está llevando el amor que él dice tener por Dios, lo está ensuciando por estar practicando una oración que va dirigida a Lucifer, en pocas palabras. Entonces, como decíamos, es una técnica inteligente, sí, es una técnica bastante, ¿cómo diría yo?, inteligentemente introducida de forma lenta, suave, pero profunda, que lleva intrínseco la maldad de Lucifer. El demonio tiene cientos y yo diría millones de formas de meter sus enseñanzas en una persona. Hay cosas tan sensibles como cuando muere una persona, muere un hombre, por ejemplo, y su esposa queda tan desolada y llega un demonio y se hace pasar por el marido muerto y habla con ella y la consuela, y esa mujer queda simplemente alegre de ver que todos los días, después de haber muerto su esposo, la viene a ver todas las noches. Y esa persona queda y tan alegre y tan conforme y lo cuenta a sus amigas como diciendo que ella está tan tranquila porque sabe que su marido la viene a ver todas las noches, aunque esté muerto, ¿me entiende?
¿A dónde va a ir a dar esa mujer? Al infierno, pues, hermano. ¿Cómo entró? ¿Ah? Haciendo uso, aprovechándose de la conmoción que esa mujer tenía por haber perdido a su marido. Entonces, esa bajeza es del diablo mismo. Es como cuando se incendia una casa y los vecinos, en lugar de entrar a ayudar a los vecinos, salen a robarse las cosas que la persona tenía dentro. ¿Ah? Es como cuando hay un terremoto y en lugar de la gente salir a ayudar a la gente que quedó atrapada, sale a robarse los utensilios que quedaron en las casas desocupadas. ¿Cómo le llamas tú a eso? Eso es lo que hace Lucifer. Pero aquí en forma de religión. Pero aquí profanando la, la intención buena que tiene la gente de querer encontrar a Dios, pero lo engañan. Y resulta que para Dios la gente engañada no es inocente. La gente engañada es culpable. ¿Y sabes tú por qué es culpable? Porque Dios nos dejó la Biblia. Dios le entregó la Biblia al pueblo judío, al pueblo que Él creó. A su pueblo escogido le entregó la Biblia. Y cuando le entregó el Nuevo Testamento, le entregó el Nuevo Testamento en que incluía a todo el mundo. Y hoy en día el libro más vendido de todo el mundo es la Biblia. Y está en infinidad de idiomas distintos. Yo en mi casa tengo como 3 o 4 Biblias. En mi computador tengo como 5 o 6 Biblias más. Oye, hasta por tu teléfono ando con una Biblia. Todo el mundo tiene acceso a una Biblia, tú la bajas gratis. Si tú eres engañado y tienes toda esa facilidad para tener la verdad ahí, para entenderla, para estudiarla, y no lo hiciste, es tu culpa. Dios te dio la salvación y tú no la tomaste. Dios te dijo ven y tú no fuiste. Dios te dijo escucha y tú no quisiste escuchar. El engañado es culpable. Por muy inocente que se crea, pero es culpable. Se dejó engañar. El rosario es un engaño. El rosario no es cristiano. El rosario es un invento del maligno. Bueno, espero que esta información que usted ha tenido la paciencia de escuchar, digo, porque en realidad leer toda esa sarta de estupidez, hermano, a mí me hastió. Todavía estoy hastiado de tanto leer esa lecera. La leí solamente para hacer este estudio. Porque sinceramente yo no la leería. De hecho, ni siquiera la leería antes, por eso me equivoqué tanto en leerla. Generalmente yo repaso 1 o 2 veces lo que voy a usar en el estudio para no equivocarme. Pero aquí no quise hacer eso porque no soporto leer tanta tontera. Bueno, espero que el estudio sea de bendición para todos ustedes y que Jesucristo le bendiga.